Bueno, mañana empieza acá en la ciudad de Buenos Aires un proceso que después con el correr de las semanas se va a extender a todo el resto del país, que es el regreso a clases presenciales en las escuelas, primero en las escuelas de educación inicial, después en las de educación básica, después en las de educación secundaria. Bueno, cada provincia dispuso su protocolo, en todos los casos hay que garantizar el distanciamiento, hay que garantizar el testeo de los docentes sobre todo, porque en el caso de los chicos se sabe que en muchos casos no desarrollan siquiera la enfermedad, en otros casos sí la desarrollan, pueden funcionar, y esto es lo más peligroso, como vectores de contagio de COVID para gente que sí esté en grupos de riesgo, pero lo que se inicia mañana es un movimiento social, además de educativo y además de psicológico. Es algo que va a cruzar absolutamente a toda la sociedad. De algún modo es un experimento, porque lo que va a pasar a partir de mañana es que más de 10 millones de alumnos y más de 1 millón de docentes van a empezar a circular por nuestras ciudades. Argentina, se sabe, es un país muy profundamente urbano, tuvo clases en algunos casos de manera presencial, en algunas escuelas rurales, en algunas provincias con sistemas educativos muy desperdigados, pero básicamente durante el ciclo lectivo de 2020 en las grandes ciudades hubo muy poca clase presencial, apenitas algunos casos en el final del año con dispo, en sobre todo escuelas privadas. Y sobre esto me quiero detener especialmente. La desigualdad que ya había y que tiene mucho que ver con la herencia menemista, por eso la mencioné ayer, la desigualdad que se fue profundizando en estos últimos años entre escuelas públicas y escuelas privadas, es algo que, se profundizó sin lugar a dudas en la pandemia. Se profundizó, porque las escuelas privadas tuvieron recursos para garantizar distanciamiento social, para garantizar ventilación adecuada en los ambientes, para garantizar cómo se turnan los chicos, cómo se testea a los estudiantes, mucho más elevada que las escuelas públicas. Y acá, aparece de vuelta el problema estructural, ¿no?, del sistema de producción, del sistema social en el que nos movemos, que hace diferencia entre quienes pueden comprar y quienes no. Algo que no debería ser una mercancía, que me parece la mayoría estamos de acuerdo en que no debería ser, lo que es la educación, al convertirse en mercancía se hace susceptible de generar más desigualdades en un contexto que ensancha todas las brechas, como fue esta pandemia. Aparece un primer desafío que nosotros abordamos el viernes de la semana pasada. ¿Cómo se va a articular la apertura de los edificios escolares y el sistema de transporte? Porque ahí, la mayoría del país vive en grandes aglomeraciones urbanas, ahí, además de los estudiantes y de los profes y de los maestros, se mueve un montón de otra gente, porque ya no estamos en un esquema donde la movilidad es solo para esenciales, y la verdad, en estas primeras semanas no va a haber servicios adicionales de transporte. Ya lo marcamos justamente esto el viernes, que hablamos con un chofer de una línea de colectivos importante. Después yo pregunté en otras 3 líneas de colectivos que cruzan la ciudad de Buenos Aires. Por eso el fin de semana le pregunté a Juanjo Méndez, el ministro de Transporte porteño, por qué estaban pegando esos afichitos, esos cartelitos que dicen respetar la prioridad para docentes y alumnos, porque la verdad que esa prioridad no se puede respetar en tanto los colectivos mantengan los diagramas de feriado. ¿Qué va a pasar cuando aparezca, por ejemplo, un laburante que quiere llegar a horario a su oficina y a la vez 2 chicos, un padre de esos 2 chicos y un maestro que quieren llegar a la escuela? Y todos quieren llegar al mismo tiempo y la prioridad es para el docente, pero el que labura, el que va a laburar y no tiene otra forma de llegar, por ahí dice, pero a mí me descuentan el presentismo o yo no puedo llegar, ¿qué pasa conmigo? Bueno, esos conflictos están resueltos no están resueltos, o sea, fueron simplemente abordados desde el marketing con un cartelito que dice respetar la prioridad o hagamos juntos que se respete la prioridad, y la verdad ni media gestión para hacer que haya un diagrama distinto al de feriados, que es el que hay desde la pandemia y el que se va a mantener en estos primeros días de clase. Bueno, no es lo único que se improvisa. Y ojo, no le quiero caer cargando las tintas solamente al gobierno porteño, ¿eh? El gobierno porteño tiene la responsabilidad doble de haber justamente doblado la apuesta y haber dicho yo quiero a todos los chicos todos los días en la escuela, porque la verdad que eso sería un argumento
recontrapoderoso de la superioridad de la gestión de la ciudad respecto a otras gestiones, si hubieran invertido durante todo el año pasado en hacer que todas las escuelas se puedan ventilar adecuadamente, o en hacer que todos los chicos puedan entrar en las escuelas garantizando el cumplimiento del protocolo del propio gobierno de la ciudad. Y esto no pasa. Pero la imprevisión es una norma en todo el país. Y en algún punto es lógico que nos movamos a tientas, porque los chicos tienen que volver a las escuelas. Y acá sí me diferencio de lo que dicen muchos, por ejemplo, activistas partidarios del Frente de Todos, muchos kirchneristas, muchos enemigos mortales de Horacio Rodríguez Larreta o del macrismo en general. Acá se confundieron las cosas de una manera increíble, porque terminó apropiándose Macri de la bandera de abran las escuelas, cuando durante su gestión, tanto en la ciudad como en el país, la inversión en infraestructura escolar cayó a su mínimo histórico. El fin de semana lo estuve charlando con mi hermano, porque él lo contaba en su newsletter, el que comentamos el viernes, en Trama Urbana. En la ciudad de Buenos Aires faltan 15.000 vacantes para satisfacer la demanda de los chicos de educación en niveles básicos, en niveles iniciales y en el jardín y en preescolar. Ahora, lo que más llama la atención es que esta determinación tan manifiesta de volver a las aulas y de manera masiva, porque otras provincias, por ejemplo, como la provincia de Buenos Aires, dijeron, bueno, que sean 3 horas y media y día por medio, o que sean 3 veces por semana. Bueno, en otras provincias dijeron otra cosa. Bueno, la asignación presupuestaria a educación, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, cayó sostenidamente desde 2016 y la presentada en 2021 es la más baja de los últimos 9 años. El presupuesto de educación en la ciudad es el más bajo de los últimos 9 años. La inversión en infraestructura escolar, puntualmente, bajaron en términos reales un 72% en 2021 frente a 2020, cuando ya habían caído respecto de 2018. Entonces, la verdad, hablar de abran las escuelas y no invertir en la infraestructura escolar, bueno, es una contradicción, un contrasentido total. Ahora, ¿qué pasó en otros lugares del mundo? ¿Qué pasó en otros lugares del mundo? En Nueva York, por ejemplo, cuando se empezó a discutir esto en septiembre, que es nuestro marzo, digamos, el marzo del hemisferio norte, lo que empezó a hacer el gobierno de la ciudad de Nueva York fue aprobar protocolos para el regreso a clases. Volvieron a clases, a pesar de que tenían un recontra brote de virus y demás. Cuando volvieron a clases, en los protocolos decía, en lo posible den clases al aire libre. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron peatonales muchas calles al lado de las escuelas, cosa que en algunos casos acá en la ciudad se va a ensayar, y está buenísimo, porque es una alternativa, por lo menos para estos primeros meses, antes de que vengan los fríos grandes y las lluvias. Ahí aparece otro problema, que es el que apareció acá sobre el final del ciclo lectivo, que es quién cuida a esos chicos, porque en una plaza o en la puerta de la escuela le puede aparecer cualquier degenerado, o puede aparecer un chorro, no sé, puede aparecer cualquier cosa. También que uno cuida a los docentes, ¿no? Que también hay que cuidarlos y también son profesionales y esenciales. Bueno, las escuelas adineradas en Estados Unidos, cuenta Fer, lo hicieron mucho mejor que las escuelas de barrios pobres. ¿Por qué? Y bueno, compraron gazebos, pizarras móviles, sillas especiales para exteriores, todo eso que uno habría esperado que comprara un distrito rico como la ciudad de Buenos Aires para garantizar este regreso a clases. Nada de eso está pasando, y por eso es que en muchas aulas se va a intentar dar clase incluso aunque no tengan ventanas. Van a intentar dar clases en aulas sin ventanas, que es una locura. Yo acá estoy adentro del estudio con la puerta abierta, cosa que en un estudio de radio es impensable porque entra ruido de afuera, pero lo hago porque hay una ventana del otro lado que hace corriente con el ventilete que tengo acá a mi lado. Si no, y en esto quiero ser muy claro, si no, no aceptaría trabajar acá. No aceptaría trabajar en un lugar que no está ventilado. Y me parece lógico que los docentes tampoco lo acepten, porque yo no tengo por qué llevarle después el bicho a un familiar mío que puede enfermarse y morir, más allá de que yo no esté entre los grupos específicamente de riesgo para el COVID-19. ¿Se está pensando este tipo de soluciones en las escuelas argentinas de los principales aglomerados urbanos? ¿Qué efectividad pueden tener este tipo de acciones? ¿Cuán viables son? ¿Cuánto cuestan? ¿Se pueden pagar? ¿Cómo podemos pensar la escuela desde lo urbano y desde la ocupación de los espacios? ¿Lo podemos hacer? ¿Nos lo podemos plantear? Me parece que son todas preguntas válidas para hacerse en este momento. Y quiero decir algo, yo quiero que mis hijos vuelvan a la escuela ya, cuanto antes,
por ellos y por nosotros, porque ellos necesitan ese contacto. Yo estoy, por ejemplo, recibí un pronunciamiento que me acercó una psicopedagoga, vecina mía, y que firmaron muchas personalidades muy importantes, que se titula Pronunciamiento acerca del retorno a la escuela presencial, comunicado de profesionales de la salud y educación de la Nación Argentina. Es una carta abierta que le mandaron a Trota, a Soledad Acuña, a Fernán Quirós, a Ginés González García. Dicen esto, están en contra de la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires y dicen que esta propuesta de retorno a la presencialidad, tal como está siendo formulada en la ciudad y en buena parte del país, es ambigua, imprecisa y temeraria, y resulta de una visión idealizada de regreso a las escuelas que soslaya y desconoce las graves repercusiones psíquicas y emocionales que puede implicar para los niños, niñas y adolescentes. Yo no soy un especialista en esas consecuencias psíquicas, ni en las consecuencias para la salud mental. Lo ha hablado Nahuel, que sí es un profesional de este área, lo hemos hablado con especialistas específicos sobre salud mental en niños y adolescentes, como Luciano Lutero, lo hemos hablado con sociólogos como Daniel Feierstein, lo hemos abordado durante este año de todas las aristas posibles. Ahora, lo que es indudable e insoslayable también, más allá de lo que digan estos especialistas, que repito, es respetable, está buenísimo que lo adviertan, es que los chicos también tienen severas consecuencias psíquicas por no estar en contacto con sus compañeritos, por no estar en contacto con pibitos similares a ellos. También por el hecho de que no haya otro adulto que los rete, que no seamos nosotros los padres. Vos pensás que no los cuidan los abuelos tampoco, que es algo habitual. No les marca un límite un docente nunca. Son solo los padres. Y esto es, la verdad, algo que a ellos les hace mucho daño y que en otros países se evitó, incluso al costo de vidas. Y en todo caso, si es temerario, como dicen estos profesionales de la salud mental y de la psicopedagogía, bueno, compartamos ese riesgo y decidamos entre todos que lo vamos a correr. Que los chicos no vean a los abuelos por un tiempo mientras vuelven a la clase presencial, que se conozca cuál es el riesgo que se corre al mezclarlos, pero discutámoslo así como es en realidad, porque seguimos en pandemia, porque no estamos vacunados y porque necesitamos volver a algún tipo de normalidad. Este debate pudo haber sido mucho más sosegado, pudo haber sido mucho más inteligente, pudo haber sido mucho menos grietero, pero lamentablemente en un año electoral lo usaron para meterlo en la grieta, para meterlo en la campaña electoral, y eso es una gran cagada. Lo que estamos viviendo ahora es algo que generó mucha expectativa en los chicos, y primero que nada hay que tener en cuenta eso también. Son pibes que están hastiados, que no pueden más, que necesitan verse con otros, y ¿sabes qué? En muchos casos lo están haciendo, y eso es lo que más me jode. La escuela Blue, los profesores contratados en barrios privados, los jardines rodantes que hay para familias acaudaladas, que cumplen con protocolos, que los tienen aparte, separados y qué sé yo. Que la escuela no sea de vuelta un factor desigualador. Eso es lo que estaría bueno en este regreso a clases presenciales. Lamentablemente, por cómo lo pensaron, por cómo lo diagramaron y por cómo lo promovieron.